¿Te han mandado un contrato de preventa y sentiste que estabas leyendo en otro idioma? Cláusulas largas, términos legales, referencias a leyes que nunca has escuchado y al final alguien te dice, no te preocupes, esto es estándar. Ojo, no todo lo estándar te protege a ti. En este capítulo te voy a enseñar exactamente qué buscar, qué preguntar y qué nunca deberías firmar sin entender. Porque aquí tenemos una regla que no negociamos. No compres por emoción, invierte con información. Soy Fernanda Londoño y esto es de Cero a Propietario. Porque el contrato importa mucho más que un render. Cuando alguien entra al mundo de la preventa, lo primero que ve son los renders. La alberca infinita, todos los acabados de mármol, de lujo, la vista al mar, ubicación. Y eso está perfecto. ¿Por qué? Finalmente es lo que representa lo que tú estás comprando. Pero lo que legalmente te obliga y lo que legalmente te protege está en el contrato. El contrato es donde el desarrollador pone sus condiciones y si tú no las lees, es muy probable que las condiciones estén escritas más a favor de ellos que hacia ti. Esto no es para asustarte, sino es para que llegues muy bien informado o informada. Porque aquí en De Cero a Propietario vamos a analizar antes de recomendarte cualquier propiedad y también para que tú aprendas a analizar cualquier proyecto. Antes de entrar a revisar un contrato y de sus cláusulas, necesitas saber que en México sí existen leyes que te protegen como comprador. No estás solo ni sola frente a todo este proceso. La primera es la NOM 247 SE del 2021. Esta norma oficial mexicana regula la información que los desarrolladores deben darte antes de que firmes cualquier cosa. Y tienen la obligación de entregarte un documento claro, completo y verificable sobre el inmueble. Si no existe este documento, pues ya hay una señal de alerta. Segunda, la Ley Federal de Protección al Consumidor. A través de la Profeco tienes derechos como consumidor. Puedes presentar una queja formal si el desarrollador incumple lo prometido. Otra ley es el Código Civil Federal, que rige a los contratistas en México y cualquier cláusula que sea abusiva o contraria a la ley que limite sus derechos puede ser impugnable. ¿Necesitas memorizar todas estas leyes? No, claro que no. Pero sí necesitas saber que existen y que puedes utilizarlas en caso de que sean necesarias. Vamos al contrato. Cuando te llegue ese PDF de 20 o hasta 30 páginas, no vayas a entrar en pánico. Enfócate exclusivamente en ciertas cláusulas. Ejemplo, la cláusula de descripción exacta del inmueble. Lo primero que buscas es qué exactamente estás comprando. El contrato debe ser muy específico en metros cuadrados de construcción o metros totales del área, el número de recámaras, piso, orientación, número de estacionamiento, el número de bodegas. Esto es muy importante. Hay señales de alerta. Si el contrato dice aproximadamente, esto puede costarte muy caro porque exige que diga un número exacto, que establezca una tolerancia y cómo se compensa si el área final es mucho menor. Otra cláusula importante es el precio total y el desglose de todos los pagos. El precio de venta debe estar muy claro, no solo el número final, sino cómo está compuesto, de cuánto es el enganche, cuánto vas a pagar, durante cuánto tiempo lo vas a pagar y cuándo es la entrega de este inmueble. Y también muy importante, si el precio está en pesos o en dólares. Normalmente aquí en la Riviera Maya muchos desarrolladores cotizan en dólares y eso cambia completamente tu planificación financiera. Si el precio incluye IVA o si incluye escrituración, incluye gastos notariales, muchos compradores se sorprenden cuando al momento de escriturar aparecen costos adicionales que nadie les mencionó. Otra cláusula importante y es de las más claves
es la fecha de entrega y penalizaciones. ¿Por qué es de la más importante? Porque el contrato debe decir cuándo te entregan el inmueble y no si a finales de tal año, etcétera. Debe ser una fecha concreta o un rango aproximado aceptable. Y si no cumplen, pues ¿qué pasa? Los buenos contratos incluyen una penalización para el desarrollador por cada mes de retraso. Y si el tuyo no la tiene, pues es momento de negociar o de buscar una asesoría. Recuerda, no compres por emoción, invierte con información y la información aquí es: un contrato sin penalización por retraso no te protege. Otra cláusula importante son las condiciones de cancelación. ¿Qué pasa si tú necesitas salir del contrato? Puede ser por razones personales, financieras o simplemente porque el proyecto cambió. El contrato debe especificar bajo qué condiciones puedes cancelar, cuánto te van a devolver y en qué plazo. Ojo con las cláusulas que dicen que el enganche no es reembolsable bajo ninguna circunstancia. Eso puede ser válido hasta cierto punto, pero hay límites que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor. También revisa si puedes ceder el contrato a un tercero, es decir, vender tu derecho de compra antes de escriturar. En preventa, esto puede ser una estrategia de salida muy valiosa para evitar pérdidas mayores económicas. Otra cláusula a revisar son las especificaciones de construcción. Los renders son muy lindos, pero lo que te obliga legalmente es lo que dice el contrato sobre, por ejemplo, materiales, acabados, equipamiento. Te dice el contrato que se te va a entregar cocina equipada, con qué marca de electrodomésticos te lo van a entregar o con qué tipo de pisos. Si el contrato no especifica, el desarrollador te puede entregar cualquier cosa muy diferente a lo que te ofrecieron en venta. En el contrato viene un anexo llamado catálogo de especificaciones técnicas. Si este no existe, pues simplemente hay que exigirlo. Otra cláusula importante: régimen de propiedad en condominio. Si estás comprando en un desarrollo que va a tener amenidades como alberca, gimnasio, roof garden, lobby, estás comprando bajo el régimen de condominio. Eso significa que hay cuotas de mantenimiento. El contrato debe decirte cuántos son, cómo calcularla y quién la va a administrar mientras el desarrollo no se haya entregado al 100%. Muchos compradores no preguntan esto y se sorprenden cuando empiezan a pagar un mantenimiento desde el primer mes de entrega. Otra cláusula importantísima: el fideicomiso de título de propiedad. Si eres extranjero o si el inmueble está en zona restringida, como la Riviera Maya, que casi todo lo es por ser una zona costera, la propiedad debe adquirirse a través de un fideicomiso bancario. El contrato debe especificar en qué banco se constituye el fideicomiso, cuánto cuesta su apertura y cuánto es la cuota anual. Si eres mexicano comprando fuera de zona restringida, debes ver que el proceso de escrituración esté claramente estipulado. En ambos casos, quien paga los gastos notariales, pues si están incluidos o son adicionales, debe también estar muy claro para saber quién los va a pagar. Veamos unas frases que cuando aparecen en el contrato deben ser una señal de alerta. Así que toma nota. Sujeto a cambios sin previo aviso. ¿Qué puede cambiar? Los acabados, el tipo de piso, el área o inclusive los estacionamientos. Exige específicamente qué va a cambiar. Otra es: el desarrollador se reserva los derechos de modificar el proyecto. Hasta cierto punto esto es normal, pero debe tener un límite. No puede entregarte algo completamente diferente a lo que te prometió en la venta. Otra muy común: el comprador renuncia a cualquier reclamación por retrasos. Esto se puede invalidar bajo la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero si tú lo firmaste sin leer, puede complicar mucho más una disputa. Otra: el enganche no es reembolsable bajo ninguna circunstancia. Como ya vimos, sí hay límites. Hay que asesorarse antes de firmar cualquier cosa. Y finalmente,
Este contrato no reemplaza cualquier promesa verbal de presentación previa. Esto significa que todo lo que dijeron en una sala de ventas, si no está en el contrato, simplemente no existe legalmente. Si te prometieron una vista al mar, pues que esté estipulada en el contrato. Si te prometieron que el edificio va a tener vigilancia 24 horas, que está en el contrato. Eso es lo que quiero que sea diferente para ti, que antes de invertir no llegues solo o sola, sino que estés acompañado en todo el proceso, bien informado o informada con alguien que ya haya revisado antes y sobre todo que tenga experiencia antes de que firmes cualquier cosa. Aquí en el canal de Cero a Propietario analizamos todas estas cosas antes de recomendar un desarrollo. Hay una pregunta muy frecuente que me hacen y es: ¿necesito contratar un abogado para revisar el contrato? Y mi respuesta muy honesta es: depende. Si estás comprando por primera vez, si el monto que vas a invertir es muy significativo o si hay algo en el contrato que después de leerlo aún no lo entiendes, entonces sí busca un abogado especialista en derecho inmobiliario. No tiene que costarte una gran fortuna. Simplemente una revisión del contrato de un especialista puede estar entre 200 o 500 dólares. Esto sí te puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Lo que yo sí puedo decirte es que después de ver este capítulo ya no vas a llegar sin saber absolutamente nada. Ya tienes las bases por lo menos de preguntas correctas y de lo que sí debes revisar, porque esto cambia completamente el panorama. Cada capítulo de este canal existe porque creo que la información cambia las decisiones y las decisiones cambian la vida de todos. Entonces la gente que pierde dinero en bienes raíces no lo pierde porque sea tonta, no, lo pierde porque nadie le enseñó a leer un contrato, nadie le dijo qué preguntar, nadie le advirtió de cosas que podrían pasar y de banderazos rojos que tendrían que alertarlo antes de tomar una decisión. Y eso es exactamente lo que hacemos aquí, no comprar solamente por emoción, sino invertir con información. Si este capítulo te fue útil, compártelo con alguien que esté pensando en estos momentos en comprar o invertir en la Riviera Maya. Puede ser un video que le cambie muchísimo el panorama. Si aún no te has inscrito, suscríbete, deja tu pregunta en los comentarios, leo absolutamente todo. Y si ya estás listo o lista para dar ese paso con un acompañamiento real, pues ya sabes dónde me puedes encontrar. Recuerda que mi nombre es Fernanda Londoño y esto es De Cero a Propietario. Nos vemos en el próximo capítulo.